Bienvenidos a El Debate, nuestro espacio de intercambio intelectual y análisis de múltiples perspectivas. Hoy ponemos sobre la mesa un tema absolutamente crítico para todos los que os encontráis en plena etapa de formación inicial como auditores bajo la norma ISO 19111 de 2018. Vamos a desgranar la investigación de Sandra Barrio Carvajal sobre cómo influyen los factores emocionales en nuestra profesión. Y es que la norma actual es muy clara. Ya no basta con saberse la teoría o dominar los números. La ISO exige evaluar la competencia del auditor prestando una atención rigurosa a su comportamiento y a sus habilidades personales. Exacto. Es un cambio de paradigma muy importante para los que empiezan. Y es justo ahí donde la inteligencia emocional entra en juego como un pilar ineludible. El material que analizamos hoy clasifica a los profesionales en 5 perfiles emocionales, los que la autora llama auditipos. Hablamos del perfil dominant, el empathic, el doubtful, el leader y el nerd. A partir de esta clasificación surge nuestra tensión de hoy. La gran pregunta es, ¿constituye esta taxonomía emocional una herramienta diagnóstica esencial y objetiva para optimizar los equipos de auditoría? ¿O estamos ante una categorización demasiado reductiva que corre el riesgo de hacer excesivamente subjetiva la labor de un auditor? Es desde luego una pregunta fundamental para cualquiera que vaya a pisar el terreno. Pues mi postura en este encuentro es que estructurar y medir las competencias emocionales mediante estos auditipos es un paso evolutivo indispensable y empíricamente respaldado para mitigar los riesgos emocionales cuando hacemos una auditoría. Y yo vengo a defender que, si bien la inteligencia emocional es clave hoy en día, encasillar a los auditores en perfiles tan rígidos basándose en percepciones subjetivas puede desvirtuar nuestro rigor técnico y llegar a patologizar comportamientos que, francamente, son vitales en un entorno de control. Vamos a ver. Para aquellos que nos escuchan y que están preparándose bajo la ISO 19011, hay que entender que la excelencia en el trabajo ha cambiado. El documento se basa en el modelo de Daniel Goleman y nos viene a decir que el éxito ya no depende solo de lo listo que seas o de tu coeficiente intelectual. Tampoco depende solo de tu pericia técnica. Luego entraremos en el detalle de las siglas. Pero lo que está claro es que la competencia emocional es lo que marca la diferencia. Hombre, no te lo niego. Las habilidades sociales importan. Pero no es solo que importen. Es que usar estos auditipos no es un juego de café. Ofrece a los departamentos de recursos humanos un marco estructurado y, sobre todo, medible. El estudio analiza 151 participantes y los datos son reveladores. Los perfiles líder y empático, es decir, el líder y el empático, son los más comunes. Esto nos demuestra que el sector ya está pivotando de forma natural hacia la empatía. Y la formación inicial debe enseñar a combinar estas cosas. Por ejemplo, si tienes mucha autorregulación, pero cero empatía, vas a generar disfunciones en el equipo o con el cliente. Identificar tu auditipo te permite diagnosticar ese desequilibrio. Entiendo por dónde vas, pero permíteme que aborde esto desde el escepticismo metodológico que nuestra propia profesión nos exige. Acepto sin reservas que un auditor debe tener habilidades interpersonales exquisitas. La diplomacia, el tener la mente abierta, todo eso lo pide la norma. Pero cuestiono profundamente la rigidez de meter a la gente en 5 cajones tan estancos. Dominant, empathic, doubtful, leader y nerd. Nos enfrentamos a un peligro enorme de subjetividad. Ya, pero ¿por qué lo ves tan peligroso? Al final es una categorización para ayudar. Porque fíjate en cómo el estudio define los rasgos. Califica como algo negativo el ser inflexible o prepotente y lo asocia directamente al perfil dominant, al dominante. Pero vamos a bajar esto a la realidad de una auditoría. Imagina que entras a revisar las cuentas de una fábrica y el director financiero está a la defensiva, intentando ocultar irregularidades. En ese entorno, lo que desde el otro lado de la mesa se percibe como inflexibilidad, a menudo es pura y llanamente el ejercicio legítimo de la firmeza, la tenacidad y la objetividad. Claro, la firmeza es necesaria, pero la forma de aplicarla importa. Exacto. Pero esas características son las que el propio marco de competencias exige a un auditor. Tu firmeza técnica, tu insistencia en ver una factura, va a ser leída emocionalmente por el auditado como dominancia o prepotencia. Etiquetar eso como un defecto emocional en la formación de un auditor me parece muy arriesgado porque penaliza el rigor profesional. Entiendo tu punto y es un escenario clásico. Pero déjame darte otra perspectiva, basada en los datos empíricos del estudio. Concretamente en lo que podríamos llamar el punto ciego emocional.
Creo que el hallazgo más brutal de la investigación está en la brecha de percepción que hay entre cómo nos vemos nosotros y cómo nos ve el cliente. A los números de la encuesta te refieres, supongo. Sí, fíjate en estos datos porque son muy ilustrativos para cualquiera que esté aprendiendo a auditar. Los auditados, o sea, los clientes, perciben que el auditor tiene un perfil dominant en casi un 27% de los casos. Sin embargo, cuando les preguntas a los propios auditores, solo un 13% se autopercibe como dominante. Hay una diferencia abismal. Y pasa lo mismo con el perfil nerd, que el estudio define como ese perfil muy técnico, pero con carencias en habilidades sociales. Los clientes lo detectan más que los propios auditores. ¿Y qué lectura sacas de esa diferencia porcentual exactamente? Que hay una carencia alarmante de la primera capacidad que describe Goleman en su modelo, la conciencia de uno mismo. Los auditores se sobrevaloran. Piensan que están siendo rigurosos, como tú decías, pero no son conscientes de cómo su actitud está afectando al entorno. Y para alguien formándose en la ISO 1911, esta falta de autoconciencia es letal. Crea lo que el texto llama riesgos emocionales. A ver, define esos riesgos en la práctica. En la práctica significa que generas desorden, incomprensión y emociones negativas en el auditado. Si el cliente se cierra en banda porque te percibe como un tirano, tu objetivo principal, que es implantar medidas de eficiencia, se va al traste. Por eso este modelo de los auditipos es tan necesario, para romper esa ceguera y que el auditor entienda cómo impacta su presencia en la sala. Es un argumento muy bien hilado, te lo reconozco, pero ¿has considerado que la percepción del auditado está sesgada desde el minuto cero por la propia naturaleza del proceso? Vamos a ser realistas sobre la dinámica psicológica de nuestro trabajo. Como señala la propia investigación, a los seres humanos no nos gusta que nos controlen. Evidentemente. A nadie le gusta un examen. Ahí está la clave. La naturaleza intrínseca del control promueve el malestar. Es perfectamente natural y hasta predecible que un profesional frustrado por la revisión minuciosa de su trabajo perciba tu escepticismo como una falta de empatía. El auditado está bajo la lupa y su mecanismo de defensa más básico es proyectar características negativas sobre el auditor. Pensará algo como: no es que mis cuentas estén mal, es que este auditor es un prepotente. Pero la inteligencia emocional sirve precisamente para desactivar ese mecanismo de defensa. Sí, pero lanzo una reflexión a los que nos están escuchando y que mañana tendrán que enfrentarse a su primer cliente real. Debemos adaptar y suavizar nuestro perfil puramente para apaciguar al auditado. Estamos dispuestos a arriesgar nuestra independencia y ese escepticismo insobornable que nos pide la norma solo para encajar en el molde del auditor empático a todo el mundo le cae bien. Si tu prioridad es ser agradable por encima de ser riguroso al pedir las evidencias, estás erosionando los cimientos de la auditoría. Esa brecha de percepción de la que hablabas no siempre es un fallo del auditor. A menudo es el daño colateral inevitable de hacer bien nuestro trabajo. Me parece que estamos planteando una falsa dicotomía. El objetivo del modelo de Goleman y el propósito de diagnosticar los auditipos no es en absoluto que el auditor se convierta en un amigo complaciente que diluye el rigor para caer bien. No va de eso. Va de lograr resultados tangibles. La fricción emocional destruye la eficiencia de la auditoría. Y la consistencia de este modelo queda muy patente cuando miras cómo se comportan diferentes sectores. ¿Te refieres a la comparativa entre lo público y lo privado? Exactamente. Si los auditipos fueran solo una percepción aleatoria o un sesgo del momento, veríamos datos muy dispares según dónde vayas a auditar, pero el texto nos muestra que los resultados son sorprendentemente idénticos en ambos sectores. El perfil líder, por ejemplo, aparece en un 37,5% de los casos en el sector público y en un 34,5% en el privado. Son números casi calcados. Con el perfil empático pasa lo mismo. Esta homogeneidad demuestra que los auditipos capturan una realidad transversal. Vale, ¿y cómo trasladamos eso a la formación o a recursos humanos? Si aceptamos que esa realidad existe en todos los sectores y que problemas emocionales como la desmotivación o la falta de habilidades sociales impactan directamente en la calidad del informe final, entonces la evaluación continua de la ISO 19011 tiene que incluir test psicológicos. Identificar el perfil real del auditor frente al perfil que necesitamos es el único camino basado en datos para potenciar las debilidades y lograr el equilibrio. Lo siento, pero ahí es donde no te compro la idea.
Y te voy a decir por qué creo que esa supuesta consistencia metodológica hace aguas por todos lados. Has mencionado que los datos se mantienen estables entre sectores, pero si analizamos otras variables demográficas dentro del mismo estudio, la subjetividad del observador queda dolorosamente a la vista. ¿A qué variables te refieres? Al sexo del encuestado, por ejemplo, fíjate en cómo cambia la película dependiendo de quién esté mirando. El documento revela que las mujeres encuestadas perciben mayoritariamente el perfil líder en los auditores, con un asombroso 45%. Tienen al parecer una sensibilidad mucho mayor para detectar la competencia y la motivación. Sin embargo, los hombres perciben de forma predominante el perfil empático, con más de un 40%. Bueno, las diferencias demográficas de percepción existen en cualquier estudio de ciencias sociales. Está evaluando. Si esta taxonomía de los auditipos fluctúa de manera tan dramática según las gafas de quien te mire, intentar estandarizarla como un criterio estricto para medir tu competencia bajo la ISO 19011 es meterse en un terreno muy resbaladizo. Piensa en el departamento de recursos humanos de una gran firma. ¿Cómo van a usar un test de percepción social para determinar si un auditor junior es válido o no, si los resultados dependen en gran medida del género de los compañeros o de los clientes que le evalúan? No podemos basar la empleabilidad de alguien en métricas tan volubles. No estoy de acuerdo con esa conclusión porque creo que minimiza el panorama completo de hacia dónde va la profesión. Y aquí me gustaría rescatar algo fundamental del material, que es el artículo de Suffield de 2020 que se cita. Nos estructura muy bien el complejo mapa de competencias que necesitan los auditores hoy en día. Y creo que es clave explicarlo para los que nos escuchan. Adelante, expone ese marco porque creo que tiene matices interesantes. Históricamente, a un auditor se le pedía IQ, inteligencia pura, y lo que Suffield llama TQ, o Technical Quotient, es decir, tu cociente técnico, cuánto sabes de la normativa, de contabilidad, de leyes. También se valoraba el XQ, el Experience Quotient, tus años de rodaje. Pero Suffield nos dice que hoy el entorno exige más. Exige un DQ, un Digital Quotient, para manejar Big Data y nuevas tecnologías, y un CQ, un Creative Quotient, para aplicar tus conocimientos a situaciones inéditas o empresas súper innovadoras. Todas ellas competencias duras e intelectuales bastante medibles, por cierto. Sí, pero aquí viene el punto central del texto. En el núcleo de todas esas capacidades, como pegamento que las une, está el EQ, la inteligencia emocional. La clave de todas las habilidades sociales es ser un buen comunicador. Eso es lo que separa a un auditor del montón de un auditor excepcional. El rigor técnico hoy se da por sentado. Tú puedes tener un dominio absoluto del TEC, saberte la norma de memoria, pero si encajas en el auditor nerd que describe el estudio. El perfil más analítico e introvertido. Exacto. Ese auditor que es un cerebrito pero que tiene severas carencias sociales. Si ese es tu perfil y no lo trabajas, tu capacidad para comunicar hallazgos complejos al cliente o para persuadir a la dirección de que implanten mejoras va a ser nula. Sin un marco estructurado como los auditipos para identificar clínicamente que a este perfil le faltan habilidades sociales, la formación técnica por sí sola va a fracasar estrepitosamente. El éxito hoy reside en tu capacidad de influencia social. Reconozco plenamente el inmenso valor de la comunicación. Emitir mensajes claros, tener cintura para resolver conflictos, son subcompetencias de Goleman que cualquier auditor debería aspirar a dominar. Sin embargo, vuelvo a incidir en el tremendo peligro de forzar a todos los profesionales hacia un molde único. El texto parece proponer abiertamente los perfiles líder o empátic como el ideal absoluto al que todos deben tender, y eso es ignorar cómo funciona un equipo de auditoría en la vida real. Pero un equipo necesita líderes y personas empáticas para funcionar bien. Por supuesto, pero la realidad práctica es que un equipo efectivo necesita una rica diversidad neurológica, psicológica y metodológica. Piensa en el trabajo de campo real, cuando estás buscando la aguja en el pajar. Necesitas perfiles que sean increíblemente meticulosos, obsesivos con el detalle, altamente analíticos y, sobre todo, ferozmente independientes frente a la presión. Y sus perfiles existen. No se trata de anularlos. Pero fíjate en cómo los clasifica el modelo. A ese perfil tan valioso, esta percepción social estandarizada lo podría etiquetar erróneamente con los rasgos negativos del nerd por ser ensimismado o poco hablador, o del dominant por ser inflexible cuando no le cuadran las cifras. Sin embargo, es precisamente ese perfil el que tiene la capacidad de detectar un fraude sofisticado, un fallo de cumplimiento normativo súper complejo.
Ya, pero nadie dice que un empático no puede encontrar un fraude. No digo que no pueda, pero piénsalo. Un auditor altamente empático, enfocado primordialmente en comprender a los demás, en mantener un buen clima y en evitar que haya tensión en la sala, podría, de forma totalmente inconsciente, pasar por alto ciertas señales de alerta precisamente para evitar la conflictividad, y la investigación etiqueta esa conflictividad casi como un rasgo a erradicar. La excelencia en la auditoría necesita el trato cálido de la empatía. Claro que sí, pero también necesita el bisturí frío del análisis técnico. No podemos sacrificar lo segundo en el altar de lo primero solo para tener equipos emocionalmente perfectos. Creo que es un buen momento para que sinteticemos nuestras posturas a la luz de esta discusión, pensando especialmente en esos profesionales que están cimentando su carrera ahora mismo con la ISO 19011. Desde mi perspectiva como defensora de este modelo, la evidencia de Barrio Carvajal nos demuestra que integrar la inteligencia emocional de forma estructurada y medible no es una moda de recursos humanos, es una herramienta técnica indispensable. Una herramienta más en la caja, ¿sí? Una muy importante, porque identificar tu perfil mediante los audiotipos te da una hoja de ruta real, basada en datos, para conocerte mejor y regularte. Al final del día, identificar si tiendes a ser empático o dominant te sirve para algo muy práctico. Saber cómo entrar en una reunión de cierre de auditoría sin que el cliente se ponga a la defensiva desde el minuto 1. Es vital para reducir esa fricción, mejorar cómo comunicamos los hallazgos y cumplir con los estándares de eficiencia que exigen las organizaciones hoy en día. Gestionar tu talento emocional es ya tan crítico como gestionar tu conocimiento sobre muestreo estadístico. Y por mi parte, como conclusión, quiero dejar un mensaje de cautela. Aunque el cultivo de la autoconciencia y el autocontrol que propone Goleman son innegablemente valiosos, debemos tener muchísimo cuidado al institucionalizar estas teorías de manera rígida en nuestra profesión. Etiquetar y condicionar a los auditores basándonos en métricas de percepción social que, como hemos analizado, varían drásticamente dependiendo de si te evalúa un hombre, una mujer o un auditado estresado, es un riesgo metodológico importante. Entiendo tu advertencia sobre la subjetividad. Es que jamás debemos olvidar nuestra verdadera función. El rigor técnico, el escepticismo profesional puro y duro y la objetividad a veces requieren que hagamos preguntas incómodas. Requieren comportamientos que no siempre van a resultar empáticos o agradables a los ojos de la persona a la que estás auditando. Nuestra lealtad primera y última es hacia la veracidad y la precisión de la auditoría, no hacia el confort emocional de la sala. Creo que en lo que indudablemente convergemos, y este es el gran mensaje para quienes nos escuchan, es que el ecosistema para los auditores en formación es infinitamente más complejo hoy que hace 20 años. La revisión de la norma ISO 19011 en 2018 abrió una puerta que ya no se puede cerrar: la dimensión humana. Ya no te basta con sacar un 10 en normativa. La mente humana, las neurociencias y la gestión de cómo nos relacionamos son componentes que ahora orbitan permanentemente el universo de la auditoría. Totalmente de acuerdo en eso. Comprender cómo tus propias emociones moldean la forma en la que revisas un documento, cómo interactúas con un cliente o cómo recuerdas una evidencia es fascinante y absolutamente vital para tu supervivencia profesional. Por eso animamos a todos los futuros auditores que están con nosotros hoy a que profundicen en la investigación de Barrio Carvajal. Leedla con espíritu crítico, aplicaos el cuento y evaluad constantemente cómo vuestros propios prejuicios y emociones están influyendo en vuestro trabajo de campo. Y como siempre hacemos en este espacio, concluimos nuestro análisis sin declarar que una de las posturas posea la verdad absoluta. Dejamos en vuestras manos, ahora que estáis en plena formación de vuestro criterio profesional, la tarea de reflexionar sobre estos hallazgos. Al final, encontrar ese necesario equilibrio entre lo técnico y lo emocional dependerá de cada uno de vosotros. Gracias por acompañarnos en este intercambio de ideas. Nos escuchamos en el próximo debate.